Buenas tardes a todos. Ah, Continuando con la dinámica de los seminarios interdisciplinares en el marco de las actividades organizadas por el Centro de Gobernanza Global, el programa de doctorado, Estado de Derecho y Gobernanza Global y el máster en Democracia y Buen Gobierno, esta semana contamos con dos intervenciones cuya temática se centra en los modelos de organización territorial en clave comparada. En el día de hoy, el doctorando Óscar Moreno Curchete pues nos va a ilustrar con su ponencia Modelos de Organización Territorial, España y las relaciones entre entes territoriales. Yo sé que la mayoría conocéis a Óscar, pero por lo menos es pertinente, a mi modo de ver, hacer referencia a un breve currículum vitae. Óscar Moreno es personal investigador en formación en el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, doctorando en el programa de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global, egresado del máster universitario en Democracia y Buen Gobierno, becario de colaboración en el Departamento de Derecho Público General y graduado en Ciencia Política y Administración Pública también por la Universidad de Salamanca, y como su principal línea de investigación estaría la de descentralización territorial del poder político, y además sobre este tema ha realizado una estancia de investigación en el Instituto de Federalismo Comparativo, Eurar Research, sede en Bolzano, en Italia. Yo creo que con este currículum sabemos que la conferencia va a ser una conferencia interesantísima porque sin duda es el tema de Óscar, así que disfrutaremos todos de tu intervención. No obstante, antes de comenzar, comentaros a todos que tras la intervención del ponente podréis plantear preguntas o hacer comentarios tanto a través del chat como levantando la mano al finalizar la intervención. Sin más dilación, le doy la palabra a Óscar. Pues muchas gracias por la presentación, María José. Muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por vuestra asistencia a esta conferencia titulada Modelos de Organización Territorial en España y las relaciones entre entes territoriales. Bien, voy a compartir contenido. Estamos. Bueno, esta actividad persigue dos objetivos. En primer lugar, acercarse a la descentralización territorial del poder político, que actualmente se erige como uno de los principales fenómenos políticos y jurídicos. Este objetivo lo completará mañana mi compañera Petra Malfersteiner, quien a las 4 de la tarde, hora española, imparte el seminario titulado Modelos de Organización Territorial, Italia y Tirol del Sur. En segundo lugar, el segundo objetivo, comprender las relaciones entre el Estado central y las comunidades autónomas, así como entre las propias comunidades autónomas entre sí, bajo el contexto del Estado autonómico, que es la denominación que recibe el modelo español de descentralización territorial del poder político o de organización territorial del Estado. Para la consecución de ambos objetivos se recurre al estudio de caso, un método de investigación que, como afirma Eisenhardt, busca comprender las dinámicas presentes en contextos singulares. Por su parte, las principales fuentes de información son la doctrina especializada en la materia y los datos concernientes a la actividad real de los órganos que se irán analizando paulatinamente. Unos datos que proceden principalmente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España. Y para finalizar estas consideraciones de carácter preliminar, cabe indicar que la conferencia se estructura en 5 partes. En la primera se presenta un conjunto de nociones básicas sobre la descentralización territorial del poder político en general y sobre el Estado autonómico en particular. En la segunda y en la tercera se analizan los dos tipos de relaciones que se presentan en el Estado autonómico, las relaciones de colaboración, coordinación y cooperación y las relaciones de inordinación. En la cuarta parte se abordan las causas del fracaso de las relaciones entre las comunidades autónomas, así como entre las comunidades autónomas y el Estado central. Y en la quinta parte, de manera muy breve, se presta atención a la coyuntura de la COVID-19 con el fin de argumentar si la crisis actual puede suponer o no un cambio en las relaciones entre los entes territoriales.
Establecido lo anterior, conviene comenzar con tres nociones básicas. La descentralización territorial del poder político se centra o alude a la distribución del poder político de forma vertical o en función del territorio. Por ejemplo, en el caso español se aprecian 4 niveles territoriales de gobierno. El nivel supraestatal con la Unión Europea, el nivel estatal con el Estado central, el nivel regional con las 17 comunidades autónomas y el nivel local con básicamente 52 provincias y 8.132 municipios. Como he indicado al comienzo de la intervención, la descentralización territorial del poder político se erige como uno de los principales fenómenos jurídicos y políticos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Ello se debe a que casi todos los estados actuales se encuentran descentralizados o en vías de descentralización. Por ejemplo, hace unas semanas, The Forum of Federations, que es una organización no gubernamental canadiense, publica el libro que tenéis en la imagen, The Forum of Federations Handbook of Federal Countries 2020, donde describe los que a su juicio son los estados federales del mundo. En este sentido, como se verá a continuación, el Estado federal es uno de los modelos de descentralización territorial del poder político y, como se aprecia en su portada, ya que los estados federales descritos se colorean en azul, el fenómeno de la descentralización territorial del poder político y, en este caso, del federalismo, se extiende por los 5 continentes. Dicho esto, los estados introducen la descentralización territorial del poder político por una o diferentes razones. Entre ellas destacan 4. Primera razón, la justificación técnico-administrativa, que afirma que la descentralización aumenta la eficacia en la prestación de servicios. Segunda razón, la justificación democrática, basada en que la descentralización aproxima las decisiones políticas a la ciudadanía. Tercera, la justificación histórico-política, que sostiene que la descentralización permite el reconocimiento y la protección jurídica de ciertas colectividades territoriales con el objetivo de reducir los conflictos. Y cuarta razón, la justificación por la globalización, que considera que la descentralización es necesaria para integrar todo el territorio del Estado en el mundo global. Por ejemplo, en España, la principal razón para la construcción del Estado autonómico es la justificación histórico-política, porque una vez finalizada la dictadura en 1975, Cataluña, Galicia y País Vasco reclaman la existencia de una conciencia histórica de autogobierno. Por su parte, en América Latina, la principal razón para la descentralización es la justificación democrática, ya que en la última ola de democratizaciones que experimenta la región, se considera que la descentralización puede contribuir a la consolidación de la democracia. Sabiendo qué es la descentralización territorial del poder político y por qué se produce, la segunda noción básica alude a la existencia de 3 modelos de descentralización territorial del poder político o de organización territorial. Los mismos se pueden posicionar en un eje delimitado por 2 extremos. Un extremo se corresponde con la concentración del poder político, que se identifica con el Estado unitario. El Estado unitario se caracteriza por la ausencia de descentralización territorial del poder político, porque se presenta un único centro de impulso político y un único ordenamiento jurídico constitucional. Es decir, en el Estado unitario solo existen instituciones políticas de carácter estatal y, por tanto, todas las normas emanan de ese nivel estatal. El otro extremo se corresponde con la dispersión absoluta del poder político, que se identifica con la secesión o separación de una parte del territorio del Estado, ese momento en el que la descentralización territorial del poder político deja de funcionar. Delimitados ambos extremos, a lo largo del eje surgen 2 modelos de organización territorial, el Estado regional y el Estado federal. Ambos se caracterizan por la presencia de diversos centros de impulso político
y de diversos ordenamientos jurídico-constitucionales, ya que el poder central que opera sobre todo el territorio del Estado coexiste con poderes territoriales cuya acción se limita a una parte del territorio del Estado. Es decir, tanto en el Estado regional como en el Estado federal existen instituciones políticas de carácter estatal y de carácter infraestatal y, por tanto, unas normas emanan del nivel territorial estatal y otras normas emanan del nivel territorial infraestatal. Apuntada esta similitud entre el Estado regional y el Estado federal, Palermo y Kessler sostienen que un Estado federal presenta en teoría un mayor grado de descentralización territorial del poder político que un Estado regional. En esta diferenciación entre ambos modelos ahondará mañana mi compañera Petra Malfertainer. En cualquier caso, bajo este esquema no existe un acuerdo sobre qué modelo de organización territorial es el Estado autonómico, porque depende de las definiciones que se manejen. Así, un primer sector de la doctrina lo define como un Estado federal, un segundo sector como un Estado regional y un tercer sector como un modelo que excede el Estado regional para aproximarse a la idea de Estado federal. Ante esta falta de acuerdo, cabe apuntar tres rasgos propios o definitorios del Estado autonómico. En primer término, la desconstitucionalización o la apertura constitucional del modelo, porque los principios definitorios del Estado autonómico no se recogen únicamente en la Constitución española de 1978. Ello se explica porque la Constitución se cierra sin alcanzar un acuerdo en relación a la descentralización territorial del poder político, por lo que su principal aportación es la posibilidad, reitero, posibilidad de iniciar un proceso por medio del que se descentralice todo el territorio del Estado, una parte del territorio del Estado o ninguna parte del Estado. Por tanto, la Constitución española no crea las comunidades autónomas ni determina qué son las comunidades autónomas, cuáles son las comunidades autónomas, cuántas comunidades autónomas hay o sobre qué territorio se extiende cada una de ellas. Y sin duda esta desconstitucionalización o esta apertura constitucional resulta esencial a la hora de explicar cualquier aspecto, cualquier característica del Estado autonómico. En segundo término, o segundo rasgo definitorio del Estado autonómico, la coexistencia de dos visiones legítimas sobre el modelo. Por un lado, unas comunidades autónomas, especialmente Cataluña y País Vasco, defienden un Estado autonómico asimétrico, es decir, un Estado donde unos territorios tienen más poder político que el resto o un poder político diferente al resto. Por otro lado, el Estado central y el resto de comunidades autónomas apuestan por un Estado autonómico simétrico, es decir, un Estado donde todos los territorios tienen el mismo poder político. Ambas visiones explican la evolución del Estado autonómico hasta la actualidad, ya que en unos periodos temporales prevalece la visión asimétrica y en otros la visión simétrica. De hecho, en las últimas décadas, como consecuencia de la prevalencia de la visión simétrica, País Vasco y Cataluña han intentado y siguen intentando implementar su derecho a la autodeterminación o a la secesión territorial. Tercer rasgo, el elevado grado de descentralización del modelo. Cada comunidad autónoma cuenta con su propio poder legislativo y con su propio poder ejecutivo. Y al igual que cualquier Estado, decide política y jurídicamente sobre un amplio abanico de cuestiones. Y sobre esas cuestiones decide en función de la orientación política de sus instituciones y o de sus condiciones económico-sociales. Por ejemplo, las comunidades autónomas disponen de capacidad para tratar la protección y atención a personas transexuales. No obstante, unas comunidades autónomas como Andalucía regulan este tema y otras comunidades autónomas como Castilla y León no lo hacen. Además, entre aquellas comunidades autónomas que sí regulan esta materia,
Unas comunidades autónomas la regulan de una manera y otras comunidades autónomas la regulan de otra manera. Por ejemplo, en Andalucía la sanidad pública cubre las operaciones de reasignación de sexo, mientras que en Galicia no se realiza. En todo caso, este grado de descentralización es tal que, de acuerdo con el índice de autoridad regional de Hook, Marx y Shackle, en 2010 España se constituye como el segundo Estado europeo con mayor descentralización a nivel regional, viéndose únicamente superado por el federalismo alemán. Superadas estas tres nociones básicas, cualquier modelo de descentralización territorial del poder político o de organización territorial se explica a partir de dos pilares. El poder político, que concentra cada nivel territorial de gobierno para la gestión de sus propios intereses, y las relaciones que se establecen entre los niveles territoriales de gobierno con el fin de articular ese poder político y el sistema en su conjunto. En relación al primer ámbito, a ese poder político que concentra cada nivel territorial, ya acabo de apuntar que las comunidades autónomas atesoran un elevado grado de poder político. Respecto al segundo ámbito, esas relaciones que se establecen entre los niveles territoriales de gobierno, el cual vertebra el resto de la conferencia, en el Estado autonómico se aprecian dos tipos de relaciones, tal y como he mencionado al comienzo de mi intervención. Las relaciones de colaboración, coordinación y cooperación, y las relaciones de inordinación. Las relaciones de colaboración, cooperación y coordinación engloban tres conceptos. En primer lugar, la colaboración se conceptualiza como el deber de un ente territorial de auxiliar a otro. Por ejemplo, yéndonos fuera del ámbito del Estado autonómico. Imaginad que me escribís para que os facilite bibliografía sobre un determinado tema. En este caso, la relación de colaboración surge cuando os facilito esa bibliografía. En el marco del Estado autonómico, la colaboración suele referirse al deber del Estado central o de una comunidad autónoma de trasladar o intercambiar información o de aportar medios materiales y o personales a otra comunidad autónoma o, en su caso, al Estado central. En cualquier caso, ese concepto de colaboración siempre alude a la prestación de auxilio. En segundo término, la coordinación es la capacidad del Estado central de imponer a las comunidades autónomas un determinado modo de ejercer el poder político, pero sin determinar las decisiones que éstas adoptan. Por tanto, el Estado central obliga a las comunidades autónomas a un comportamiento, pero no a un resultado. Por ejemplo, el alumnado del máster universitario en Democracia y Buen Gobierno, en la asignatura que imparte María José, Protección Multinivel de los Derechos Fundamentales, debe realizar un trabajo manejando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Justicia. En este caso, la relación de coordinación aparece cuando María José explica que el trabajo se debe realizar utilizando jurisprudencia. Sin embargo, María José no determina cuál es el contenido material del trabajo, simplemente orienta o dirige cómo se tiene que realizar ese trabajo. En el marco del Estado autonómico, la coordinación se contempla en tres materias: la planificación general de la actividad económica, la investigación científica y técnica y la sanidad. Y además, como figura, destacan las delegaciones del gobierno, que son canales permanentes de relación entre el Estado central y las comunidades autónomas, que representan al gobierno central en el territorio de la comunidad autónoma y que dirigen y supervisan, es decir, que coordinan la administración del Estado presente en dicho territorio. En tercer término, la cooperación. La cooperación es la adopción de una decisión por parte de dos o más entes territoriales.
Por ejemplo, imaginad que soy vuestro profesor y que os propongo que decidamos conjuntamente si el trabajo de mi asignatura se realiza de manera grupal o de manera individual. En este caso, la relación de cooperación surge cuando tomamos de forma conjunta esa decisión. Otro ejemplo, ya en el marco del Estado autonómico. El pasado mes de octubre, las presidencias de 3 comunidades autónomas, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, acuerdan presuntamente impedir los desplazamientos entre los 3 territorios. En este caso, la cooperación emerge cuando los 3 actores toman la citada decisión de forma conjunta. En la práctica resulta muy complejo diferenciar entre estos 3 conceptos, porque las relaciones de colaboración, coordinación y cooperación se institucionalizan a través de 4 mecanismos que, de acuerdo con esta tabla, se clasifican en función de 2 criterios. Primer criterio, el tipo de entes territoriales intervinientes, por lo que cabe diferenciar entre relaciones verticales, cuando interviene el Estado central y 1 o más comunidades autónomas, y relaciones horizontales, cuando intervienen 2 o más comunidades autónomas. Segundo criterio, el número de entes territoriales intervinientes, por lo que cabe diferenciar entre relaciones bilaterales, cuando intervienen 2 entes territoriales, y relaciones multilaterales, si intervienen más de 2 entes territoriales. Sobre esta base, el primer mecanismo que se incluye en la tabla es la conferencia de presidentes, que se define como la reunión de la presidencia del Gobierno central con las presidencias de las comunidades autónomas para debatir y adoptar acuerdos sobre temas de especial relevancia para el Estado autonómico. Hasta marzo de 2020, tan solo se han celebrado 6 encuentros desde su constitución en el año 2004. Segundo mecanismo, las conferencias sectoriales, que se comprenden como las reuniones del ministerio competente en una cierta materia con las consejerías homólogas de las comunidades autónomas. A día de hoy existen 44 conferencias sectoriales, pero la actividad de cada una de ellas difiere. Por su relevancia cabe aludir a 2 órganos. Por un lado, la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, un órgano esencial para asegurar el derecho de las comunidades autónomas a participar en la formación estatal que se manifiesta ante la Unión Europea. Desde su constitución en 1988, se ha reunido en 61 ocasiones hasta marzo de 2020. Por otro lado, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que adquiere importancia en el contexto de la COVID-19 al tratarse del órgano encargado de la cohesión del sistema de salud central y autonómico. En este caso, desde su constitución en 1987, se ha reunido en 127 ocasiones hasta marzo de 2020. Tercer mecanismo, las comisiones bilaterales de cooperación, que son el canal de relación entre el Estado central y una determinada comunidad autónoma debido a la necesidad de una interlocución específica sobre asuntos de interés para ambas partes. Cada comunidad autónoma dispone de su propia comisión, pero la actividad de cada una de ellas difiere. Por ejemplo, en la actualidad solo presentan actividad 5 de las 17 comisiones bilaterales de cooperación. La Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado, con 6 reuniones desde su constitución en 2007. La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, con 8 reuniones desde su constitución en 2008. La Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, con 3 reuniones desde su constitución en 2008. La Comisión Bilateral Generalitat-Estado, con 9 reuniones desde su constitución en 2007. Y la Comisión Bilateral Generalitat Valenciana-Estado, con una reunión desde su constitución en 2019. Cuarto y último mecanismo,
Los convenios y acuerdos de cooperación se comprenden como los acuerdos entre el Estado central y una o más comunidades autónomas o entre dos o más comunidades autónomas. Junto con las conferencias sectoriales se conforman como el instrumento de uso más frecuente. Por ejemplo, en 2019, el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de Madrid suscriben más de 150 convenios de colaboración. Por su parte, las denominadas relaciones de inordinación se definen como la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones o en la formación de la voluntad del Estado central. Por ejemplo, imaginad nuevamente que soy vuestro profesor y que decido que os encarguéis de evaluar y de calificar las exposiciones de los trabajos de la asignatura. En este caso, la relación de inordinación surge cuando participáis en una actividad que tradicionalmente me compete a mí como docente. Estas relaciones de inordinación se intentan institucionalizar a través de tres mecanismos. Primer mecanismo, el Senado, que es una de las dos cámaras que integran el poder legislativo estatal. Sin embargo, esta cámara no se constituye como una verdadera cámara de representación territorial. Así, tan solo el 21,97% de su composición representa a las comunidades autónomas de forma directa, debido a que únicamente 58 senadores son designados por los poderes legislativos de las comunidades autónomas. Por otra parte, sus funciones únicamente sirven para efectuar una segunda lectura de las normas que se aprueban en el Congreso de los Diputados. De esta forma, en la práctica, su actuación únicamente destaca por la aprobación de las medidas contenidas en el artículo 155 de la Constitución española, que es una especie de coacción federal que se aplica sobre Cataluña en el año 2017, y por la propuesta de 4 miembros del Tribunal Constitucional, que es ese órgano que se encarga de interpretar la Constitución y de enjuiciar la adecuación a ella del resto de normas. Segundo mecanismo, la iniciativa legislativa autonómica. Gracias a ella, los poderes legislativos de las comunidades autónomas pueden solicitar al Gobierno central que adopte un determinado proyecto de ley y además pueden presentar y defender una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Por tanto, se produce la participación de las comunidades autónomas en las primeras fases del procedimiento legislativo. Tercer y último mecanismo, la representación de partidos políticos de ámbito no estatal en las Cortes Generales, ya sea en el Congreso de los Diputados o en el Senado, y en su caso, la participación de estos partidos políticos de ámbito no estatal en el Gobierno central, dado que sus escaños en el Congreso de los Diputados suelen ser decisivos para la investidura de la presidencia del Gobierno o para el mantenimiento de la estabilidad gubernamental. Sin duda se trata del mecanismo con mayor eficacia y efectividad. Y de este modo, por ejemplo, en la actualidad, el 11,71% del Congreso de los Diputados lo ocupan partidos políticos de carácter regional o de carácter regionalista o nacionalista. A la luz de todos los mecanismos que se han ido analizando, se puede sostener que las relaciones entre el Estado central y las comunidades autónomas, así como entre las propias comunidades autónomas entre sí, constituyen uno de los grandes déficits del Estado autonómico. 3 causas explican este hecho. Primera causa, o en primer lugar, el path dependence o la dependencia de la trayectoria seguida en el ámbito de la descentralización territorial del poder político. Este camino no favorece el desarrollo de las relaciones porque, como ya apunté al comienzo de la intervención, el Estado autonómico se configura como un modelo abierto que implica una carrera por la adquisición de poder político,
ya sea para conseguir el reconocimiento y la protección jurídica de la realidad diferenciada en la que se basa la existencia de determinados territorios, o simplemente para no quedarse atrás en términos de poder político. Segunda causa, la falta de voluntad político-territorial, la cual se vislumbra en dos aspectos. Por una parte, el desinterés tanto del Estado central como de las comunidades autónomas, como consecuencia de ese debate entre simetría y asimetría. Un debate que provoca desconfianza, inestabilidad y conflictos permanentes. Por otra parte, o segundo aspecto, la presencia de un sistema de partidos adaptado al contexto multinivel. De manera que, por ejemplo, el comportamiento de un determinado ente regional varía en función de si el color político de su gobierno es similar o diferente al color político del Poder Ejecutivo Central. Por ejemplo, hace unos días, la presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de signo político diferente al gobierno central, anunció la celebración de una cumbre entre 8 comunidades autónomas para acordar posturas comunes. Esta idea fue rechazada públicamente por aquellas comunidades autónomas de signo político similar al gobierno central. En conclusión, habitualmente la política ensombrece la perspectiva territorial. Tercera causa, la falta de regulación jurídica, que trae consigo dos consecuencias. Por un lado, la conversión de la improvisación y de la provisionalidad en las características básicas de las relaciones, lo que no siempre supone un hándicap, porque en el ámbito de las relaciones, y desde mi punto de vista, debe prevalecer la dimensión política sobre la dimensión jurídica. Por otro lado, y en relación ya a los mecanismos que se han ido analizando, la primacía del carácter simbólico frente a la atribución de funciones concretas. En general, todos los órganos se pueden clasificar en dos tipos. Unos órganos de naturaleza política que se dedican a alcanzar compromisos únicamente de carácter político y otros órganos que con una composición mucho más técnica se centran en temas muy específicos sobre los que adoptan decisiones que sí son jurídicamente vinculantes. Dicho lo cual, el contexto generado por la COVID-19 a partir del mes de marzo de 2020 provoca un sobresaliente incremento de la actividad de algunos de esos mecanismos que institucionalizan las relaciones entre los entes territoriales. En este sentido, como se aprecia en la tabla, destaca la Conferencia de Presidentes y, por supuesto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, bajo este contexto surgen nuevas formas de relación horizontal o de relación entre las comunidades autónomas, que ya he ido citando a lo largo de la intervención, y se intentan colocar en el centro del debate político determinados términos que son poco comunes con la dinámica del Estado autonómico, como puede ser la cogobernanza, la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad estatal que se manifiesta ante la Unión Europea, o incluso la participación de las comunidades autónomas directamente en la propia Unión Europea. A pesar de ello, hay otros mecanismos, recurriendo nuevamente a la tabla, que apenas varían en su nivel de actividad. En este sentido, destaca la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea y, sin ninguna duda, las comisiones bilaterales de cooperación. En cualquier caso, este incremento en las relaciones entre los entes territoriales se basa o se fundamenta en dos motivos. Por una parte, la COVID-19 también se conforma como una crisis de carácter territorial, porque este contexto cuestiona las bondades y el funcionamiento de cualquier modelo de organización territorial. Por otra parte, durante los primeros meses de la pandemia, el poder político se concentra en el gobierno central, por lo que las comunidades autónomas tratan de buscar vías alternativas para no perder ese poder político de manera permanente.
A pesar de ello, el Estado autonómico y las relaciones entre los entes territoriales cuentan con problemas endémicos que he enumerado en el apartado anterior. Esa dependencia de la trayectoria seguida, esa falta de voluntad político-territorial y esa falta de regulación jurídico-política, jurídica. Por tanto, una vez se supere esta crisis territorial, probablemente no se apreciará ningún tipo de cambio, ya que el conflicto entre asimetría y simetría ocupará nuevamente el centro del Estado autonómico y, por tanto, imposibilitará ese incremento en las relaciones entre los entes territoriales. Finalmente, de manera muy breve, cabe enumerar dos conclusiones generales. Primera conclusión, el Estado autonómico en general y el Estado autonómico bajo la influencia de la COVID-19 en particular muestran que las relaciones entre los entes territoriales se erigen como uno de los principales puntos débiles del modelo de organización territorial del Estado español. Segunda conclusión, esas relaciones entre los entes territoriales constituyen una absoluta necesidad dentro del Estado autonómico y dentro de cualquier modelo de organización territorial, porque la realidad actual exige un adecuado equilibrio entre autonomía e interdependencia. Con esto finalizo. Muchas gracias a todos y quedo pendiente de cualquier pregunta, comentario, sugerencia que queráis realizar. Muchas gracias. Bueno, pues como ya apunté al comienzo de esta intervención, pues, y como ha resaltado Óscar, es el momento de que le podáis plantear, como Óscar es un experto en la materia, cualquier duda, pues es lo que creo que, bueno, pues debéis aprovechar en este momento, ¿no? Teniendo en cuenta que es un tema, además, que yo creo que, no sé si Óscar estará de acuerdo conmigo, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? En relación con la autonomía política y sobre todo esas relaciones entre las distintas comunidades autónomas y bueno, pues a ver si esta pandemia pues nos ha enseñado por lo menos a la clase política la necesidad, ¿no? de dialogar, de colaborar, de cooperar. Entonces, cuando queráis, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, vamos a ver. A ver, una pregunta que tengo por aquí, vamos a ver. No se me abre bien el... Óscar, ¿puedes mirar tú las preguntas, por favor? Porque es que no me abre el chat. No sé por qué. Bueno, Fran Lucha pregunta, ¿podrían las autonomías junto con el gobierno estatal institucionalizar ciertas actividades informales como la conferencia de presidentes autonómicos y dotarles de funciones más allá de la coordinación? Y segunda pregunta, la relación de las autonomías con los gobiernos locales de sus municipios. Vale. En relación a la primera pregunta, entre el año 2008 y 2010 se intenta institucionalizar una conferencia de presidentes únicamente autonómicos, es decir, que se reúnan únicamente las presidencias de las comunidades autónomas. Y se busca que sea un encuentro previo a la conferencia de presidentes. ¿Qué pasó? Pues que no se consiguió institucionalizar. No sé si se hicieron 2 o 3 encuentros y cayó en el olvido. Bueno, principalmente porque pues al final la causa de la falta de funcionamiento de estas relaciones es obviamente la falta de voluntad político-territorial. Además, obviamente muchos de estos órganos se podrían institucionalizar para que realizaran un trabajo permanente. Pues sí, probablemente sí, y probablemente aportarían
una mejor actividad. Respecto a la segunda pregunta, la relación de las autonomías con los gobiernos locales. Pues es algo que depende mucho de cada comunidad autónoma. Y de esto María José también sabe un poco del tema. Hay comunidades autónomas que a lo largo de los últimos años están desarrollando legislativamente el nivel local. Principalmente podemos destacar Andalucía, que fue la pionera, últimamente lo ha hecho Extremadura, País Vasco. Entonces, estas comunidades autónomas lo que suelen hacer es establecer dos tipos de órganos con los gobiernos locales. Por un lado, pues la reunión o un órgano mixto, de composición mixta, es decir, participan los gobiernos locales y el gobierno autonómico, y además, en ciertos casos, están implementando órganos de composición exclusivamente local que participan en el nivel autonómico o que tienen determinadas funciones institucionalizadas dentro del nivel autonómico. Dicho lo cual, hay otra pregunta y le doy la palabra posteriormente a Carlos. Jaime Fernando, en Colombia podemos encontrar las asociaciones de municipios con el fin de buscar fines conjuntos con economía y desarrollo. ¿En España existe alguna figura similar? A nivel local, sí. A nivel local tenemos la Federación Española de Municipios y Provincias y además dentro de cada comunidad autónoma existe la propia Federación Autonómica de Municipios y Provincias, que en cada caso recibe un nombre diferente. El problema de estas asociaciones, o el problema que tenemos en España, es que tenemos muchos entes locales. Decía al principio que tenemos más de 8.000 municipios, tenemos 52 provincias que entran dentro de lo normal, pero además tenemos más entes territoriales, como pueden ser comarcas, entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Es decir, tenemos una pluralidad de entes territoriales, lo que dificulta la representación en ese órgano o en esa asociación, y además esa asociación, el problema que tiene es que no tiene gran capacidad de influencia. De influencia política sí, pero no tiene gran capacidad de decisión jurídica. Con eso creo que he respondido a las preguntas. Carlos, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, porque la verdad es que es muy interesante. Y yo mi pregunta, casi podrían ser dos. Por una parte, la primera es, no sé si a lo mejor se podría solucionar o ayudar a que se termine de conformar el sistema autonómico, el aplicar una reforma constitucional que cambie realmente el Senado y le dé ese carácter, ¿no?, que venimos mencionando de ser una verdadera Cámara territorial. Y por otro lado también, un poco también ahondando la figura que mencionaba también Jaime Fernando Buccelli, como las mancomunidades o las diputaciones, si realmente llegan a ser eficaces o útiles entre los municipios, en las relaciones entre municipios, porque a veces da la sensación de que es un poco imposición de los grandes municipios sobre los pequeños y no están muy relacionadas las características o la situación de cada uno, ¿no? Entonces, o vemos que están sobre representados los municipios grandes por tener más población. Entonces, vemos que también esa simetría, ¿no?, de las relaciones se da hasta el último nivel de descentralización. Entonces, esas son mis dos preguntas. No sé si las he hecho bien o no. Sí, perfectamente. La primera, creo que cualquier propuesta de solución de la crisis del Estado autonómico que se base en proponer una reforma de la Constitución y o en proponer una reforma del Senado, no va a llegar a ningún lado. Porque tenemos un modelo, desde mi punto de vista, desconstitucionalizado, que eso es una realidad, y desde mi punto de vista el Estado autonómico tiene dos problemas. Primer problema son las relaciones, que se podrían encauzar reformando el Senado, obviamente. Y segundo problema, la integración de ciertos territorios dentro del Estado. Ciertos territorios me refiero principalmente a País Vasco y Cataluña. Entonces, la reforma constitucional que
para implementarla es bastante improbable que ocurra, pues no te soluciona todos los problemas o se puede intentar solucionar por vías alternativas que impliquen un coste menor. Respecto a la segunda pregunta, que no sé si se me ha olvidado, la simetría... Sí, la simetría de las relaciones entre los municipios, que se puede ver muy bien en diputaciones y mancomunidades, que no sé si de verdad estos órganos realmente llevan a cabo una función que realmente podía, o si de verdad es necesaria hasta cierto punto, porque siempre está el debate sobre su existencia, si es necesaria o no. A ver, las provincias son un órgano un órgano que exige la Constitución española. Y entiendo que, de acuerdo con la legislación, realizan una función de coordinación que entiendo que es importante. A partir de ahí, cada comunidad autónoma puede diseñar los entes infraprovinciales y supramunicipales que considere oportunos, comarcas, mancomunidades, ¿Hasta qué punto son útiles todos estos entes? Pues no lo sé, porque principalmente hay demasiados. A ver, hay demasiados, quiero decir, 8.000 municipios, no me acuerdo ahora los datos, pero los estuve manejando hace poco. Hay muchísimas mancomunidades, hay muchísimas comarcas. Entonces, bueno, o se debería buscar la representación, quiero decir, que esos entes supramunicipales representaran a todos los municipios que forman parte, o si no, se debería cuestionar, con perdón de Dios, para qué sirve, creo. Sin ser un experto en entes infraprovinciales y supramunicipales, por si acaso estoy metiendo la pata. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias por todo. Andrea Betugo sí plantea una pregunta: ¿cómo se resuelven las crisis o dificultades de gobernabilidad? ¿Existe coordinación armónica? Entiendo que se refiere a las crisis de gobernabilidad dentro del Estado autonómico. Exactamente. Pues el Estado autonómico no utiliza la política y el diálogo, que desde mi punto de vista es lo que se debería utilizar. Entonces, cuando surge un conflicto, ¿qué hacemos? Recurrimos al Tribunal Constitucional, que es ese órgano que se encarga de interpretar la Constitución y de enjuiciar la adecuación a ella del resto de normas. Por tanto, lo que hacemos es judicializar la política. Error, desde mi punto de vista, sí. Por lo menos en muchos casos. En otros probablemente está justificado. Yesenia dice: cordial saludo. A partir de la academia que formulas se han realizado para lograr unificar dichos entes y así permitir una mayor efectividad en su gestión. No sé si estoy entendiendo la pregunta. Entiendo que es que si los municipios o las entidades locales se han agrupado para formar entes de mayor tamaño y de este modo aligerar o mejorar la gestión. Pues no, porque cada vez tenemos más entes de nivel local. Quiero decir, esa creación de los entes que hablaba con Carlos, de entes infraprovinciales y supramunicipales, depende de la comunidad autónoma. Obviamente luego de la voluntad de los propios entes locales, pero quien los crea propiamente es la comunidad autónoma. Entonces, bueno, la creación está como más impulsada de arriba abajo que de abajo arriba. Luego sí que es cierto, y entiendo, volviendo a lo que decía Carlos, que pues que estos entes de mayor tamaño deberían realizar alguna función de representación de intereses,
de coordinación o, sí, o de mejor efectividad en la gestión, como dice Yesenia. Pero habría que estudiar cada caso. Otra pregunta, Andrea Verdugo. ¿Se han presentado conflictos de competencia, hitos que establezcan jurisprudencia entre comunidades autónomas y las municipalidades o incluso hacia la Unión Europea? Sí, se han presentado conflictos de competencias, muchos conflictos de competencias, porque el reparto competencial no está perfectamente delimitado en la Constitución española y, por tanto, especialmente hasta finales de los años 90, se interponen multitud de recursos de inconstitucionalidad y de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de que el Tribunal Constitucional vaya delimitando qué es la actuación del Estado central y qué es la actuación de las comunidades autónomas. Y esto se debe además porque, en el caso de España, principalmente las competencias son compartidas, es decir, dentro de una misma materia, como puede ser sanidad o educación, legisla el Estado central y legislan las comunidades autónomas, cada una dentro de su ámbito de actuación, pero claro, alguien ha tenido que delimitar cuál es ese ámbito de actuación. Respecto a la Unión Europea, lo que ocurre con la Unión Europea es que cuando un Estado miembro se integra en ella, le cede parte de su poder político. Y entonces, pues aumentamos el reparto competencial entre 4 niveles, ¿no? El que se produce a nivel supraestatal y luego todo el reparto competencial que se produce dentro del Estado. Pero sí, el reparto de competencias ha sido uno de los grandes problemas del Estado autonómico hasta, desde mi punto de vista, a finales de los años 90, porque se ha generado mucha conflictividad. Yesenia Cortés pregunta, ¿y no existe, me imagino que es en relación con la última pregunta y tu respuesta, Óscar, dice, ¿y no existe mandato constitucional que los limite en su creación y su limitación? Sin asegurarlo, vamos, no. Mandato constitucional, no. Ya te digo yo que no. Porque si el Estado autonómico, si la creación de las comunidades autónomas dentro de la Constitución queda abierta, el nivel local queda abierto no a lo siguiente. Entonces, mandato constitucional que los limite, no hay. A partir de ahí, entiendo que deben influir criterios de racionalidad o bueno, criterios dentro de lo que considere cada comunidad autónoma, los propios entes locales. Jaime Fernando Buccelli te pregunta, ¿las regiones autónomas tienen total autonomía para suscribir, por ejemplo, acuerdos supranacionales? ¿Existe algún tipo de revisión constitucional? ¿Pueden ser actores que lleguen a crear derecho supranacional? A ver, las comunidades autónomas cuentan con su propia acción exterior, que es todo aquello que queda fuera del concepto de política exterior del Estado. Entonces, a partir de ahí, dentro de ese ámbito, las comunidades autónomas pueden relacionarse fuera del territorio español. Y luego, en el ámbito de la Unión Europea, a ver, la Unión Europea es una organización supranacional y, por tanto, se distingue del resto de organizaciones internacionales. Es decir, la Unión Europea tiene su propia cuota de poder político, que es algo que no tienen el resto de organizaciones internacionales. Por tanto, las comunidades autónomas se encuentran representadas, aunque mal representadas, los municipios y el nivel local, perdón, en el Comité de las Regiones. Este Comité de las Regiones tiene actividad dentro del marco de la Unión Europea. Entonces, en cierto modo, contribuyen a la creación de derecho supranacional.
Y además, en teoría, deberían participar, aunque en la realidad no lo hacen, en esa formación de la voluntad estatal, que se manifiesta ante la Unión Europea. Es decir, tendrían que tener la posibilidad de participar directa e indirectamente en la formación del derecho europeo. Y junto a eso, como digo, tienen capacidad de acción exterior. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que... En cualquier caso, para todos los alumnos del máster que han ido preguntando, vais a tener una asignatura de descentralización territorial del poder político que, sin que suene a peloteo, imparten dos personas que saben muchísimo más que yo sobre el tema, que son Maribel González Pascual y Sara Iglesias Sánchez, que son absolutamente maravillosas. Así que todas estas dudas, si es que no se ha resuelto alguna, se las podréis ir planteando a ellas, porque estoy convencido de que aprenderéis mucho. Oscar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Argentina y un saludo para María José también. Oscar, quería hacerte una pregunta a partir de un escenario que es bastante extraño para modelos de organización como el nuestro en Argentina. En materia de administración de justicia, advierto que en España se da un modelo particular en el que la administración de justicia en sentido estricto, o sea, de resolver casos judiciales, depende exclusivamente del Poder Judicial, que depende del gobierno central, de todos los órganos del Poder Judicial, pero en algunos casos se ha transferido competencia a las comunidades autonómicas en materia de administración de recursos materiales y humanos para que en el ámbito territorial de esas comunidades autonómicas se desenvuelva el Poder Judicial, digamos, la administración de justicia en sentido estricto. ¿Cómo ha sido un poco en la práctica esa relación tan particular? Gran pregunta, porque no estoy especialmente puesto al día en el tema de la administración de justicia. El Poder Judicial en España es centralizado. Sí que las comunidades autónomas, sobre todo a partir de los años 2000, intentan crear, por ejemplo, los consejos autonómicos de justicia, que no dan ningún resultado. Es decir, intentan tener su cuota en la administración de justicia, pero no llegan a dar ningún resultado. Y sobre esa base, te diría que poco más te puedo añadir en este momento. Sí sé que he leído hace poco sobre ese tema, pero no lo recuerdo bien. Oscar, particularmente te consulto si esa transferencia de competencias a las comunidades autonómicas ha sido acompañada de acuerdo si tenés algún dato al respecto, si fue acompañada con la correspondiente y razonable transferencia presupuestaria necesaria para que las comunidades autonómicas cumplan esa función, ¿no? No te lo puedo afirmar con rotundidad. Yo entiendo que, obviamente, cualquier comunidad autónoma que quiere quedarse con la titularidad de una competencia es porque le va a aportar dinero para poder gestionar esa competencia, porque si no, no la va a aceptar. Pero tendría que mirar, tendría que buscar y confirmártelo con rotundidad. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. No sé si hay alguna pregunta más. En el chat no veo. Creo que no hay más. Yo creo que no hay más tampoco. Bueno, pues con estas preguntas, aunque obviamente siempre va a haber momento de que cualquier duda, pues tenéis a Óscar directamente para cualquier consulta. Pues cerramos la sesión de hoy.
en relación con este seminario sobre modelos de organización territorial. Mañana, a la misma hora, contaremos con la segunda parte, ¿no? Podríamos decir, de estos modelos de organización territorial. Y bueno, despedimos aquí la conexión de hoy. Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias. Chao.